Introducción, ¿sí? Ok. Saludos desde Kiel a Medellín, a Juan Miguel Zúñiga de la Universidad de Antioquia. Un gran placer que participe como ponente en nuestro seminario. Está muy bienvenido y va a hablar sobre el tema del régimen de las garantías mobiliarias en Colombia. Bienvenido y la palabra es suya. Muchas gracias, profesor Michael. Bueno, entonces, a modo de introducción, podemos decir que en Colombia las obligaciones que surgen a partir de los contratos celebrados entre los privados se pueden encontrar o no garantizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuenten con un mecanismo adicional para asegurar su incumplimiento o su indemnización debido a su inobservancia. Ahora, el acreedor tiene diferentes opciones en caso de que el deudor incumpla con su obligación. Estas son la acción de cumplimiento o la acción de resolución del contrato, pero adicionalmente a estas, algo que también puede hacer es garantizar su obligación con algo llamado cláusula penal. La cláusula penal lo que hace es garantizar la obligación a través ya sea de personas o de bienes. Por el lado de las personas tenemos dos figuras muy importantes en el sistema colombiano que son la fianza y la solidaridad. Aquí lo que hace es afectarse el patrimonio de las personas en garantía del cumplimiento de la obligación. Mientras que por el lado de los bienes, lo que tenemos son dos figuras muy importantes y que son dependiendo del tipo de bien de que se trate. Puede ser respecto a bienes inmuebles, la figura de la hipoteca, mientras que respecto a bienes muebles es la figura de la garantía mobiliaria. Y tenemos una definición a partir del Código Civil de los bienes muebles, que son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, en el artículo 655 de este código. Ahora, respecto al régimen anterior que operaba antes de las garantías mobiliarias, tenemos dos figuras que venían de nuestro Código Civil. Estas son la prenda por un lado y la anticresis por otro. En la prenda lo que se hace es entregar un bien por parte del deudor al acreedor para que con este se garantice la ejecución de la obligación. Mientras que por el lado del anticresis lo que se hace es entregar un bien inmueble para que con los frutos que éste produzca se le pague al acreedor lo que se haya pactado en el contrato a modo de cláusula penal. Algo muy importante que hay que recalcar aquí es que esta entrega es material, pero no es derecho real del dominio. O sea, se hace respecto una entrega material respecto del bien para que se pague con los frutos que éste produzca, mientras que no se hace una tradición propiamente del bien inmueble, entonces por esto es parte de las garantías mobiliarias. Ahora, el régimen que tenemos actualmente es la Ley 1676 de 2013. Esta ley fue expedida en el perdón, en el día 20 de agosto por el Congreso de la República y su objeto es incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de los bienes que pueden ser afectados, al igual que los derechos y las obligaciones que pueden afectarse a través de este sistema. También lo que hace es simplificar la constitución, la oponibilidad y, por otro lado, la prelación y ejecución de estas garantías mobiliarias para poder de esta manera facilitar el crédito a las personas. Aquí lo que se hace entonces es básicamente una simplificación y unificación de las figuras que les mencioné anteriormente para que a través del objeto que se pretende con esta ley se pueda aumentar el acceso al crédito. Y algo muy interesante que pasa es que esta ley básicamente deroga todas esas disposiciones que venían anteriormente, que le sean contrarias, pero no necesariamente deroga todas las preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la figura de la prenda y anticresis que les mencioné anteriormente aún se encuentran vigentes, menos aquellas disposiciones que sean contrarias a esta ley. Ahora, respecto a la constitución de las garantías mobiliarias, tenemos que lo que hace es aumentar el campo de constitución, ya que anteriormente la forma en que las garantías eran constituidas era a través del acuerdo de voluntades y en una cláusula de un contrato. Pero actualmente, aparte del acuerdo de voluntades, también puede tener un origen legal. Esto es en el caso de los gravámenes, ya sea judiciales, tributarios o en los derechos de retención. Y respecto al acuerdo de voluntades, ya no será únicamente por una cláusula, sino también por un contrato en sí mismo. Esto es algo que les explicaré con más profundidad más adelante. Ahora, ¿qué debe tener el documento de garantía mobiliaria? Esto nos lo trae el artículo 14 y tenemos estos numerales que son el nombre, la identificación y la firma de los contratantes, el monto máximo que cubre la garantía mobiliaria,
también una descripción genérica o específica de los bienes que se den en garantía y por otro lado una descripción de las obligaciones garantizadas, sean estas presentes o futuras, o de los conceptos, clases o cuantías o reglas pues para lograr su determinación. Respecto al alcance, tenemos que las garantías mobiliarias se pueden constituir sobre obligaciones de toda naturaleza, sean estas presentes o futuras, también sean determinadas o determinables, y por otro lado se pueden afectar todo tipo de acciones, derechos u obligaciones también de diversa naturaleza. Por el lado de los bienes, algo muy importante que sucede es lo siguiente, y es que su venta, permuta, arrendamiento o pignoración no debe estar expresamente prohibido por la ley, como es el caso de los bienes fiscales, los bienes que están embargados y también aquellos bienes sobre los cuales se tiene un derecho que es personalísimo, es decir, que es únicamente de esa persona en específico. Ahora, respecto al contrato de garantía propiamente, tenemos que esta nueva ley trae dos cambios que son muy importantes, y es el carácter de accesoriedad y por otro lado la forma en que este contrato es perfeccionado. Anteriormente, la figura que les mencioné, que era la de la prenda, básicamente dependía de un contrato principal, es decir, no podía subsistir por sí sola, pero a través de esta ley la garantía mobiliaria puede ser un contrato principal, es decir, se puede constituir sin necesidad de que exista otro contrato del cual seguir su suerte. Mientras que por el lado del perfeccionamiento, lo que tenemos es que con la figura de la prenda, esta era oponible ante terceros una vez el bien era entregado por parte del garante al acreedor. Mientras que lo que sucede actualmente es que el perfeccionamiento es con el otorgamiento de un documento privado o una escritura pública. Es decir, no es necesariamente con la entrega del bien, sino básicamente con la suscripción del documento. Ahora, respecto a las partes del contrato, tenemos por un lado el al garante, ¿cierto? Y es la persona que constituye la garantía. Puede ser el propio deudor de la obligación o puede ser una persona ajena a la obligación. Es decir, puede ser un tercero que afecta un bien suyo para el cumplimiento de una obligación ajena. Y algo muy importante es que esta persona debe tener el derecho de dominio del bien y por otro lado debe gozar con la capacidad para poder grabarlo, en este caso en el contrato. Ahora, esta persona tiene diferentes obligaciones. Entre ellas, se las voy a mencionar que están en el artículo 6 de la presente ley. Entonces, estas son, ya se las comento. Mm, ok. Debe suspender el ejercicio de los derechos de cobro cuando el notario, la Cámara de Comercio o el acreedor garantizado le notifique al garante la intención de ejecutar el bien en garantía. También debe evitar pérdidas y deterioro de los bienes que se le hayan entregado en garantía. Y por otro lado, debe permitir que el acreedor garantizado pueda inspeccionar los bienes para revisar el estado de su conservación, también su cantidad y su calidad. Por otro lado, lo que debe hacer es asumir los costos de destrucción, pérdida o daño de estos bienes y también debe pagar evidentemente todos los impuestos relacionados a la garantía. Ahora, respecto al acreedor garantizado, este es el sujeto en favor del cual se constituye la garantía y dentro de sus derechos tenemos que puede usar el bien que se le haya sido entregado dentro de lo estipulado en el contrato. Mientras que por otro lado debe también cobrar al garante los gastos de mantenimiento que él pueda tener mientras tiene el bien en su custodia. Ahora, respecto de sus obligaciones, tiene diversas. Estas son principalmente respecto al cuidado y la preservación del bien que le dieron en garantía. También debe mantenerlos de manera que permanezcan identificables y en su misma cantidad y calidad. Ahora, algo muy interesante que sucede aquí es que una vez que todas las obligaciones por parte del garante estén satisfechas, el garante le puede solicitar al acreedor garantizado una de las siguientes cuatro opciones. Estas son que devuelva los bienes dados en garantía, que cancele el control sobre cuentas bancarias, también que notifique al deudor del crédito cedido sobre el cumplimiento de la totalidad de la obligación y por otro lado que presente el formulario registral de cancelación de la garantía. Y a otra cosa que les quería mencionar era aquellos bienes que se pueden afectar más específicamente. Ellos son derechos sobre bienes existentes y futuros, también derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, también derechos al pago de depósitos de dinero y por otro lado acciones, cuotas o partes de interés que representen el capital de sociedades, ya sean civiles o comerciales.
Evidentemente hay otros bienes que pueden ser garantizados, pero estos son básicamente como los más relevantes. Ahora también hay una lista en el artículo 7, la cual presenta todas aquellas obligaciones que se pueden garantizar a través de este nuevo sistema. Y por un lado tenemos el capital, los intereses corrientes y moratorios que esta suma de dinero produzca, también las comisiones que le deben ser pagadas al acreedor, también los gastos en que incurra el acreedor garantizado para la guarda y custodia del bien dado en garantía y los gastos en que se incurra con motivo de los actos de ejecución del contrato. Evidentemente hay muchos otros, pero pues por efectos de tiempo no los vamos a enumerar. Ahora, respecto a las modalidades, tenemos que son principalmente tres. Ellas son con tenencia, sin tenencia y prioridad de adquisición. Por un lado, la modalidad de contenencia, aquí lo que se hace es que básicamente el garante entrega al acreedor garantizado el bien de la garantía, ¿cierto? O sea, pasa del patrimonio del garante al patrimonio del acreedor garantizado, pero es básicamente una entrega material más no una transferencia del dominio. Mientras que cuando es sin tenencia, aquí el garante lo que hace es quedarse con el bien en su dominio, ¿cierto? Y aquí puede suceder algo y puede pasar la figura de la conversión. En esta figura, la modalidad de la garantía puede variar, es decir, puede pasar de contenencia a sin tenencia y viceversa. Aquí lo que se hace es básicamente que el acreedor le restituya el bien al garante o que el garante se lo entregue al acreedor según sea el caso. Y por otro lado, tenemos la garantía prioritaria de adquisición, en la cual el vendedor de un bien se beneficia de la garantía del bien que está enajenando. Es decir, el vendedor de ese bien a su vez es acreedor garantizado y el deudor del bien y de la suma de dinero a su vez es el garante, ¿cierto? O sea, de que en caso que el deudor del bien incumpla con su obligación de pagar, este bien va a volver a manos del acreedor garantizado, que a su vez era el vendedor del mismo. Ahora, respecto al registro de las garantías mobiliarias, se tiene que se opera a manera, o sea, es un sistema de archivo que opera en Internet, ¿cierto? Es administrado básicamente por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, también llamado Confecámaras, y es de alcance nacional y de forma personal. ¿Qué quiere decir esto? Que las garantías mobiliarias se hacen en razón de la persona y no en razón necesariamente del bien. Ahora, el artículo 41 nos trae básicamente los requisitos que debe tener el formulario a través del cual se inscribe la garantía mobiliaria. Estos son el nombre, la identificación física, perdón, la identificación y la dirección física y electrónica de las partes, es decir, del acreedor garantizado y del garante. También una descripción de los bienes que se den en garantía y en el caso de gravámenes legales, judiciales y tributarios es necesario especificar cuál es el correspondiente. Ahora, por el lado de los bienes inmuebles por adhesión o destinación, es necesario identificar el tipo de bien de que se trate, también el folio de matrícula inmobiliaria, el número de inscripción y por otro lado el nombre del propietario del inmueble donde estos bienes se encuentren. Y por último, el monto máximo de la garantía, de la obligación garantizada, perdón. Ahora, tenemos también que existen diferentes tipos de registros. Estos son, por un lado, el del formulario de inscripción inicial, mediante el cual básicamente el documento, como les comenté antes, es una solemnidad, así que el documento en el cual se autorice poner el bien en garantía es el que se inscribe en el formulario de inscripción inicial. Por otro lado, el de modificación, mediante el cual básicamente se introducen cambios a formularios previos, como puede ser que se incluya o se excluya un bien en garantía, también que se prorrogue la vigencia, entre otros cambios se pueden presentar. Tenemos también el formulario de cancelación y este se presenta una vez se han extinguido básicamente las obligaciones principales o también por acuerdo entre las partes y otras causales que llevan a que este formulario se presente y hace que básicamente se extinga definitivamente la garantía mobiliaria. Y por otro lado, el formulario de ejecución, mediante el cual una vez el deudor incumpla con sus obligaciones, el acreedor lo que hace es proceder a ejecutar el bien en garantía, es decir, a cobrarlo, ya sea para que éste se venda y con lo que se consiga de él se pague su obligación o para que este bien pase a manos del acreedor garantizado. Ya para finalizar, tenemos la extinción y esta se puede presentar por diversas causales.
entre las cuales está, por ejemplo, el pago total de la obligación garantizada, también que ésta se pague por cualquiera de los otros medios diferentes al pago, como lo son la novación, la remisión o la dación en pago. También tenemos que se puede vencer la vigencia de la inscripción y que no que no concurran otros acreedores garantizados a la ejecución especial de la garantía mobiliaria. También puede suceder que se enajene el bien en el giro ordinario de los negocios del garante. Y por último, que haya un acuerdo entre el acreedor garantizado y el garante. Evidentemente, estos modos no son los únicos que se pueden presentar, ya que hay una harta cantidad de ellos, pero estos son los principales que se pueden ver en la práctica. Ahora, a modo de conclusión, podemos decir que esta ley definitivamente trae un cambio bastante importante y que era muy requerido dentro de nuestro sistema, puesto que las figuras que operaban anteriormente, como la prenda y la anticresis, vienen de un código civil que data del siglo XIX. Entonces, lo que hace esta ley es básicamente simplificar todo el trámite de las garantías mobiliarias y también adicionar a la legislación que venía para que básicamente se agilice y se modernice el proceso mediante el cual se constituyen, se ejecutan, se extinguen y demás, ¿cierto? Entonces, básicamente era un cambio que era bastante requerido y básicamente la modernización era muy necesaria ya que se introduce este sistema de archivo a través de Internet que básicamente lo que hace es agilizar bastante estos procesos de cobro y de ejecución de las garantías mobiliarias. Muchas gracias y dejo el espacio abierto para sus preguntas. Muchísimas gracias a Juan Miguel Zúñiga por esta ponencia también muy interesante. ¿Hay preguntas y comentarios? Pues entonces un comentario de mi parte. Me pareció muy interesante su ponencia y este tema porque en Alemania también tenemos la prenda en bienes muebles como medio de garantía que prevé explícitamente la ley y código civil, pero en la praxis básicamente no se usa. ¿Por qué? Porque la prenda necesita la posesión del acreedor, es decir, siempre es necesario transferir la posesión del bien mueble al Ujú, acreedor, lo que significa que el deudor no puede usar este bien mueble, por ejemplo, para hacer ganancias, para usarlo en su empresa y para ganar dinero con ayuda de este objeto, una máquina, por ejemplo. Y por eso, en esta forma que prevé explícitamente la ley, casi no se usa en la praxis. En la praxis contractual se desarrolló otra forma de garantía y eso es la propiedad de seguridad, así se llama. No sé si la traducción es buena, pero esa transferencia de la propiedad en forma de seguridad o de garantía en este caso, el deudor se queda con la posesión, con la tenencia del objeto para poder usarlo en su empresa, por ejemplo, para hacer ganancias con las cuales puede pagar el crédito o los intereses. Mientras que la propiedad se transfiere al acreedor, un banco, por ejemplo, que da el crédito. Y esta forma es mucho más común en la praxis, pero no está prevista en el Código Civil, es decir, es un desarrollo que tuvo lugar fuera del Código Civil. En otras palabras, el Código Civil es un poco, pues, atrasado, se puede decir, porque la praxis moderna es completamente distinta a lo que prevé el Código Civil en cuanto a garantías en bienes muebles. Pero en Alemania no tenemos ningún registro para bienes muebles en general, ni para la prenda que prevé la ley, ni para esta propiedad de garantía. Y eso me parece algo bueno en el derecho colombiano que existe este registro, porque con eso hay más publicidad, hay más transparencia. En Alemania esta transparencia no existe, nadie no puede mirar en un registro quién es el propietario de un bien. Pues tenemos la presunción que la persona que tiene la posesión es el propietario.
pero eso solo es una presunción. Y en el caso de esta propiedad de seguridad, esta presunción no es correcta, porque propietario es el banco, por ejemplo, y la posesión tiene el deudor. Eso es la situación legal en Alemania. Pues es un poco parecido a la en Colombia, pero en Colombia hicieron una ley explícita para esta nueva forma de garantía, mientras que en Alemania solo tenemos la praxis contractual, no tenemos una regulación explícita en la ley. Exactamente, algo similar pasaba en Colombia anterior a esta ley y era que también a través de la prenda básicamente había que entregar el bien al acreedor garantizado. Entonces, para esto se introduce este registro y es con el fin de poder darle, por un lado, publicidad y por otro, oponibilidad a los terceros, para que estos puedan conocer básicamente de que esta garantía mobiliaria existe, básicamente de que este bien está afectado. Vale, pues muchas gracias. Y hay, sí, por favor, Jonathan, una pregunta tuya. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, 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 Sí. sí. Listo, perfecto. No, yo tengo tres preguntas para Juan Miguel. La primera es si estas garantías mobiliarias frente a obligaciones futuras e inciertas, en estos casos, ¿podría el deudor unilateralmente solicitar la cancelación de la inscripción de la garantía? Es decir, va a existir, hay certeza de que se va a celebrar una obligación, ¿cierto? Eh, Hay, no sé, un plazo para celebrarla, etcétera, etcétera, pues el contrato. Pero antes de que surja la obligación, ¿puede el deudor entonces solicitar que se cancele esa inscripción de esa garantía futura? Esa sería una de las preguntas. La siguiente es si es posible constituir garantías mobiliarias sobre bienes que todavía no le pertenecen al deudor y cuál sería antes del procedimiento para ello. Y en tercer lugar, Juan Miguel, yo quisiera saber, pues haciendo aquí como una comparación con el contrato de hipoteca, y es que en este contrato de hipoteca, si el bien hipotecado se destruye, el acreedor tiene entonces el derecho a exigir que se mejore la hipoteca o que se constituya una garantía equivalente, porque de lo contrario estaría facultado pues para exigir inmediatamente el pago de la deuda, así exista un plazo pendiente. Esto también se aplicaría para las garantías mobiliarias. Muchas bien. gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta respecto a la extinción unilateral, aquí lo que tenemos es que básicamente el registro de cancelación es de titularidad del acreedor garantizado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente para presentar este formulario, este debe ser solicitado por parte del garante al acreedor garantizado. Es decir, que no lo puede usar, no lo puede utilizar básicamente unilateralmente, ya que es una facultad propia del acreedor garantizado, quien es el único que está facultado básicamente para solicitar este formulario de cancelación. Ahora, respecto a la segunda pregunta, si no estoy mal, era la constitución de bienes que aún no están en patrimonio del garante, sí es posible y es denominado bajo la figura de bienes futuros. Aquí lo que sucede es que básicamente se realiza el trámite de inscripción como normalmente se haría con un bien que sí es presente, pero se tiene que especificar el bien futuro del que se trata. Eso sí, tiene que estar muy bien identificado dentro del formulario de registro. Y respecto a la última pregunta sobre la comparación con la figura de la hipoteca, lo que tenemos es que básicamente cuando el derecho del acreedor garantizado se ve desmejorado, básicamente, si no estoy mal, era por menos del 70 o 60%, que básicamente la cosa no cuesta lo mismo que inicialmente. El acreedor garantizado o incluso el mismo garante pueden solicitarle al juez que ésta se venda inmediatamente o se remate para cumplir con la obligación. Ahora, también puede suceder que el bien se extinga. En estos casos, básicamente, la garantía mobiliaria también se va a extinguir y ya lo que se tiene que hacer es un acuerdo entre las partes para poder entre ellos solucionar cómo va a continuar el contrato en su aseguramiento.
Muchísimas gracias por las preguntas de Jonathan y por las respuestas. ¿Hay más preguntas, comentarios? No, entonces agradezco otra vez muchísimo por esta ponencia, para mí muy interesante. Y un saludo desde Kiel, desde Alemania a Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo para ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces...